Hola, buenos días, me presento, soy el docente de formación Jerry Antonio Cruz Cuello, que curso el tercer semestre Grupo B de la licenciatura en Educación Primaria y hoy nos encontramos en la Escuela Primaria Rodolfo Figueroa Esquinca. Síganme. Soy docente en formación, mi nombre es Gabriela Ramírez Rodríguez, curso el tercer semestre, Grupo B de la licenciatura en Educación Primaria. Nos encontramos en la Escuela Rodolfo Figueroa Esquinca. Vamos a explicar un poco sobre la fase 3, más adelante les explicaremos sobre en qué consiste. Buenos días, soy la docente en formación, Mariana Lisset Pérez Ramos, y nos encontramos en la primaria. Este video va a tratar sobre la literacidad, de cómo los niños aprenden a leer y escribir. Buenos días, soy el docente de formación Ángel Eduardo López Pérez y el presente trabajo es acerca de la literacidad y se les preguntó a los alumnos de segundo grado A y C cómo aprendieron a leer y escribir. Primeramente vamos a ver qué es literacidad. La literacidad es una habilidad que se alimenta con nuestros saberes acerca de la lengua y forma parte del proceso permanente de la alfabetización. Así también podemos decir que la literacidad es una herramienta de empoderamiento que debe valorarse desde la diversidad cultural y lingüística, tanto en lo oral y lo escrito, ya que la literacidad constituye parte del saber pedagógico, disciplinar y se relaciona con el medio social. Y con ayuda de su maestro o maestra identifiquen cuál es el tipo de acoso más común en su escuela. Para ello realicen lo que se va en contra del derecho de las niñas y los niños y los adolescentes a vivir una vida libre de toda la forma de violencia y Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Alan Emanuel Galván Trejo. ¿Cuántos años tienes? 7. ¿De qué escuela estudias? Rodolfo Figueroa Esquinca. ¿En qué grado vas? Segundo A. Bueno, hoy nos encontramos con Alan, ¿verdad? Bueno. Oye, Alan, ¿a qué edad aprendiste a leer? A los 6. ¿Quién te enseñó a leer? Mi mamá. Tu mamá. ¿Y cómo aprendiste a leer, Alan? A ver, cuéntame. Aprendiendo en la escuela. En la escuela. ¿En tu casa también te enseñaban a leer? Sí. ¿Te leen algún cuento en especial? Sí. ¿Qué cuentos te gustan? La Caperucita Roja. ¿Tienes algún otro cuento que te guste? Los 3 cerditos. Los 3 cerditos. Muy bien, Alan. Bueno, Alan, seguimos con las preguntas. Ahora te vamos a preguntar, ¿a qué edad aprendiste a escribir? A escribir a los 4 años. A los 4 años. ¿Y quién te enseñó a escribir? La maestra. La maestra. ¿La maestra de preescolar? A ver. ¿Cómo aprendiste a escribir? Aprendiendo en la escuela. ¿Qué te gusta escribir, Alan? Papelitos. Papelitos. Aparte de papelitos, ¿qué más te gusta La escribir? tarea. La tarea. Muy bien, Alan. Hola, buenos días. Buenos días, ¿Cómo te llamas? Eva López Altamirano. ¿Cuántos años tienes, Eva? 8, ¿En qué grado vas? segundo C. ¿De qué escuela eres? Rodolfo Figueroa Esquinca. Días, Eva. Bueno, aquí estamos con Eva, vamos a empezar con las preguntas. La primera es, ¿a qué edad aprendiste a leer? A los 6. ¿Y quién te enseñó a leer? Una maestra que tengo que es de talleres de la tarde. Ok. ¿Y con qué te enseñó a leer? ¿Con cuentos? ¿Con qué te acuerdas? ¿Con las letras, las vocales? Con cuentos y con juegos. Ok. ¿Y cuál es tu cuento favorito? Ninguno.
¿O te gusta leer otra cosa aparte de los cuentos? Me gusta leer textos que vienen en un libro de Juguemos a Leer. Ok. ¿Qué leyó esa maestra? Ok, gracias. Bueno, Eva, ahora, ¿a qué edad aprendiste a escribir? ¿A qué edad aprendí a escribir? A los 5. Ok. ¿Y quién te enseñó a escribir? Mi mamá y mi maestra. ¿Y cómo aprendiste a escribir? Yo aprendí a escribir. Inicié con copiado y después seguí con dictados. Ok. ¿Y a ti qué te gusta escribir? ¿Qué me gusta escribir? Títulos y resumen. Ok. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Ian Fernando Peña Rodríguez. ¿Cuántos años tienes? 7. ¿En qué escuela estudias? Rodolfo Figueroa Esquinca. ¿De qué grado eres? Segundo A. Hoy nos encontramos con Ian, ¿verdad? Sí. ¿A qué edad aprendiste a leer, Ian? A los 4. A los 4 años, muy bien. ¿Quién te enseñó a leer? Mi abuelita y mi mamá. ¿Y cómo aprendiste a leer, Ian? Con libros o letras. ¿Con libros o letras? ¿Tienes algún libro en especial? No. ¿Te gusta todo tipo de cuentos? Más o menos. ¿Cómo qué tipo de cuentos te gusta leer? De todos leo. Ok, corazón. Continuamos con las preguntas. La siguiente que sigue es: ¿a qué edad aprendiste a escribir ya? También a los 4 o 5. Bueno, ¿quién te enseñó a escribir ya? Mi abuelita y mi mamá. ¿Cómo aprendiste a escribir? Que yo pusiera letras o que yo escribiera palabras y así ya pude escribir. ¿Qué te gusta escribir? Nada. ¿No te gusta escribir lo que te dicta la maestra? Sí, tarea, dictados y como textos grandes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Sara Hernández Cortés. ¿Cuántos años tienes? 7. ¿En qué escuela estudias? Rodolfo Figueroa Esquinca. ¿En qué grado vas? Segundo C. Te voy a hacer una pregunta, la cual es: ¿a qué edad aprendiste a leer? A los 4. A los 4 años, wow. ¿Y tú recuerdas quién te enseñó a leer? Mi mamá. ¿Y cómo te enseñó tu mamá a leer? ¿Con los cuentos, con las letras? ¿Con qué empezaste? ¿Las vocales, el abecedario? Con las vocales y libros. ¿Qué libros te leía tu mamá? Cualquier libro. ¿Tienes algún cuento favorito? No. ¿O algún libro favorito? No. Ahora te voy a preguntar: ¿a qué edad aprendiste a escribir? A los 6. 6. Ok. ¿Y quién te enseñó a escribir? Mi mamá. Tu mamá. ¿Y cómo aprendiste a escribir? Pues bueno, en la escuela teníamos un libro que tenía las vocales y ahí empecé a escribir. ¿Y a ti qué te gusta escribir? Libros o tarea. Ok. Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Sara López Chanica. ¿Cuántos años tienes? 7. ¿En qué escuela estudias? Rodolfo Figueroa Esquinca. ¿En qué grado vas? Segundo A. Nos encontramos con Sarita. ¿A qué edad aprendiste a leer, Sarita? A los 5. A los 5 años. ¿Quién te enseñó a leer? Mi mamá y mi abuelita. Tu mamá y tu abuelita. ¿Y cómo aprendiste a leer? A ver, cuéntanos, Sarita. Con letras y cuentos. Con letras y cuentos. ¿Tienes algún cuento favorito? El de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Te gusta mucho ese cuento? ¿Te lo leen cada noche? Más o menos. Y acá en la escuela, ¿la maestra te enseña algún cuento o tú agarras de la biblioteca algún cuento que te guste en especial? Agarro de la biblioteca. ¿Y cuál es tu cuento favorito de acá de la escuela?
El de mi sombra con mi sombra. Muchas gracias, Sarita. Bueno, seguimos con las preguntas y la siguiente pregunta es: ¿a qué edad aprendiste a escribir, Sarita? A los 5 también. A los 5 años. ¿Y quién te enseñó a escribir, Sarita? Mi mamá. Tu mamá. ¿Cómo aprendiste a escribir? Con sílabas Con sílabas. y letras. Con sílabas y letras. ¿Qué te gusta escribir? Como cartitas y cuentitos. Muy bien, muchas gracias, Sarita. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Axel Mateo Díaz Toledo. ¿Cuántos años tienes, Axel? 7. ¿En qué escuela estudias? Rodolfo Figueroa Esquinca. ¿Y en qué grado vas? Segundo C. Buenos días. Te voy a preguntar, ¿a qué edad aprendiste a leer? Creo que a los 2. ¿A los 2, tan chiquito? Creo que sí. ¿Seguro? No, creo que a los 3. Ok. ¿Y quién te enseñó a leer? Mi papá, porque mi mamá estaba 24/24. ¿Cómo? O sea que mi mamá estaba un día sí, un día no conmigo. Ah, ¿es enfermera tu mamá o es doctora? No. Ah, ok. ¿Cómo aprendiste a leer? Con las vocales. Con las vocales. ¿Y con qué otra parte de las vocales, con qué aprendiste a leer? Formando palabras con las vocales. Ok. ¿Y tienes algún cuento favorito? Peter Pan. ¿Por qué te gusta Peter Pan? Porque se siente como si la etapa de los niños fuera feliz y para jugar, divertirse. Ok. Bueno, Axel, ¿a qué edad aprendiste a escribir? A los 4 años. 4 años. ¿Y quién te enseñó a escribir? Mi papá también. Tu papá. ¿Y cómo aprendiste a escribir? Escribir. Las vocales estaban acá. Yo las repasaba con mi lápiz. ¿Lo copiabas en tu libreta? Creo que sí. Ok. ¿Y qué te gusta escribir a ti? La tarea y las sumas. Ok. Eso es todo por el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Comenta.